¿Qué has aprendido en la escuela que estaba mal? Una vez le pregunté a una de mis maestras de escuela primaria qué era un arco iris y me dijo que los científicos no lo habían descubierto. Caminé hasta los 20 pensando eso. Además, creo que fue este mismo maestro quien me dijo que Colón pensaba que la Tierra era plana. En los años 70 y 80 formaban a los profesores de una manera diferente. Honestamente, es una de las razones por las que agradezco Internet, porque depender de tu maestro o de una enciclopedia obsoleta para obtener respuestas podría ser una verdadera tirada de dados. Recuerdo que me dijeron que solo Colón pensaba que la Tierra era redonda y, literalmente, todos los demás en Europa pensaban que era plana. Y es por eso que al principio no pudo conseguir financiación para explorar porque todos pensaban que se iba a caer de un lado de la Tierra. Resulta que eso está tan mal que ni siquiera tiene gracia. Que fracasaría en la vida porque no era bueno en matemáticas. Siempre tuve dificultades con las matemáticas, la física y la química. Resulta que no soy bueno con los números, pero tuve éxito con los idiomas. Tengo un talento natural para los idiomas. Soy traductora e intérprete de conferencias. Trabajo con 5 idiomas. Mi profesora de matemáticas le dijo a mi mamá que nunca llegaría a nada si no dominaba las matemáticas. Yo estuve allí y sus palabras me marcaron de por vida. Desde entonces me aterroriza el fracaso. Jajaja, mi profesora de matemáticas de quinto a noveno grado me dijo más o menos lo mismo. Ahora tengo simulaciones de física desarrolladas para un motor de juego AA en mi CV. En el Reino Unido había una organización que vendía seminarios a escuelas que supuestamente debían enseñar a los niños sobre el tipo de alumno, que son visual, auditivo o cinético. Aparecían y pasaban una asamblea de 2 horas enseñándoles a los niños cómo algunos de ellos debían registrar sus notas para poder asimilarlas mejor, o cómo debían escribir algo una y otra vez si fueran aprendices visuales, etc. Básicamente todo era una completa tontería. Pseudociencia como esos tests de personalidad de Briggs-Myers. Lo inventaron basándose en lecturas superficiales de artículos académicos reales y luego construyeron todo un rígido sistema de reglas y consejos. La primera pista fue cómo parecían ser capaces de clasificar a las personas en su grupo de aprendizaje con solo 1 o 2 preguntas cuando en realidad algo así, si fuera legítimo, probablemente necesitaría una sesión con un psicólogo para determinarlo. La segunda pista fue que mi profesor de física enterraba la cabeza entre las manos y hacía muecas todo el tiempo. Era un académico publicado que comenzó a enseñar en escuelas para facilitar su jubilación. Le pregunté al respecto y dijo que le rogó al director que no los contratara porque sabía que era una invención. El director decidió hacerlo de todos modos porque todas las demás escuelas ya lo habían hecho y qué daño podía hacer. Tipo de alumno, visual, auditivo o cinético. Por motivos de trabajo, hace poco asistí a una capacitación e hicieron que todos hicieran una prueba y los colocaran en diferentes grupos dependiendo de cómo pensaban. Este tipo de tonterías todavía se siguen promoviendo. Mi maestra de escuela primaria me dijo que nuestros cuerpos no pueden producir sangre nueva y nacemos con toda la sangre que tendremos. Como alguien a quien le sangraba la nariz, sabía que eran tonterías. Cuando le pregunté si los adultos obviamente eran más grandes y por eso tenían más sangre, dijo que estaba diluido. Esta gente enseña a los niños. No exactamente en la escuela, pero en 4º grado teníamos el programa de ARE. Ven a hablar con mi clase y dijeron muchas cosas que no son ciertas. Recuerdo que decían que la marihuana contiene más sustancias químicas que los cigarrillos y que provoca cáncer más rápido que los cigarrillos. Todo lo que entra en los pulmones que no sea oxígeno puede causar cáncer. Pero no creo que cause cáncer más rápido. Editar, chico, lo entiendo, no estaba en lo cierto al decir, cualquier cosa que entre en los pulmones que no sea oxígeno puede causar cáncer. Declaración edición 2. Ahora también entiendo que la marihuana es peor si se fuma en la misma cantidad que las personas que fuman cigarrillos. Que tiene sentido. Lo entiendo, jajaja. Si alguna vez alguien te dice que algo está mal porque contiene más sustancias químicas, puedes dejar de escucharlo inmediatamente. No en mi vida, pero la hermana de mi mamá inicialmente se vio obligada a escribir con la mano derecha, a pesar de ser zurda. Desde que fueron a la escuela católica, se les enseñó, como un hecho, que ser zurdo era algo diabólico. Cuando mi tía comenzó el 1er grado, mi bisabuelo murió un par de semanas después de iniciado el año escolar y legó algo de dinero a la iglesia y la escuela. La familia no se lo daría a menos que a mi tía se le permitiera ser zurda. Sorprendentemente, el sacerdote, tras orar y reflexionar, determinó que ser zurdo ya no era un problema. ¿No es eso algo? Así fue como mi tía, que ahora tiene 78 años, cambió la ciencia en Blessed Sacrament cuando tenía 5 años.
A mi abuela le golpeaban la mano si intentaba escribir con la mano izquierda. Simplemente dijeron que estaba mal. Luego ella simplemente usaba su mano izquierda cuando no miraban. Las zanahorias son buenas para la visión nocturna. Esta fue una mentira que los británicos usaron para explicar cómo podían detectar los bombarderos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. La verdad de que habían descifrado la máquina alemana Enigma y estaban decodificando mensajes secretos se mantuvo en secreto durante décadas. La historia completa no se contó hasta la década de 1990. Considero que el encubrimiento de Enigma es el secreto mejor guardado de la historia de la humanidad. El betacaroteno, forma de vitamina A, en las frutas y verduras de color naranja realmente ayuda a la visión nocturna cuando a alguien le falta vitamina A. A lo largo de los años, varios profesores me dijeron, el Nova no se vendió bien en los países hispanos porque el fabricante y los ejecutivos de marketing no se dieron cuenta de que Nova significa no se puede, historia. Es una leyenda urbana total. Pero esto fue antes de que nadie que conocíamos tuviera internet, por lo que la gente simplemente creía ciegamente todo lo que les decían en aquel entonces, incluidos los profesores. No es que la gente haya dejado de creer ciegamente en cosas ahora, pero al menos puedes buscar en Google cosas si ahora suenan inventadas. Recuerdo que me enseñaron que la comida para bebés no se vendía bien en África porque la gente pensaba que el bebé en el frasco significaba que contenía un bebé, lo cual no solo es falso sino también muy racista. Aprende tus tablas de multiplicar porque no siempre tendrás una calculadora contigo. Demonios, llevo mi teléfono para hacer snorkel, navegar en yate, hacer kayak, andar en bicicleta de montaña, etc. Lo único que no lo llevo conmigo es nadar y aún así no está muy lejos. Pero, ¿qué pasa si necesitas resolver una ecuación cuadrática mientras nadas? Maldito infierno, r/brand new sentence. Los condones son completamente inútiles, usando una pelota de baloncesto atravesando un aro como ejemplo, de alguna manera. Además, el control de la natalidad es un placebo. Y cualquiera puede transmitir enfermedades de transmisión sexual mortales, incluso si aún no las tiene. En la ciencia, nos enseñaron que los humanos tenemos sangre fría. Esto se probó al hacernos mantener las manos en agua helada durante 5 minutos, luego intentar cerrarlas rápidamente y escribir O'Reilly para Wisconsin semirural. Extensión. Es una gran parte del deporte y ejercicio escolar. También se hace completamente mal. Lo estúpido es que se sabe desde hace décadas, y los deportes de élite, el ejército, etc., lo hacen de manera diferente. Pero por alguna razón, a nivel escolar, los estiramientos estáticos antes de hacer ejercicio están muy extendidos. Solo desearía que me hubieran animado a hacer estiramientos con regularidad y que me hubieran dicho las consecuencias a largo plazo de no ser tan flexible. Ahora tengo 59 años y trato de estirarme a diario porque, Dios mío, mi cuerpo se está poniendo rígido. En la escuela, básicamente nos enseñaron a priorizar el bien común por encima de nuestros propios intereses, pero una vez que ingresamos a la sociedad, cualquiera que no priorizara sus propios intereses terminó siendo explotado por otros. Si sacas buenas notas tendrás éxito en la vida. Conozco personas que obtuvieron sobresalientes y que hoy están luchando. Mientras tanto, los estudiantes B y C siguieron la ruta comercial o militar y hoy tienen éxito. Solo una teoría. Los estudiantes se agotaron en la escuela y luego fracasaron en un trabajo/carrera. No digo que todos los estudiantes obtengan sobresaliente, pero sí lo suficiente como para darse cuenta. Le pregunté esto a mi papá una vez porque tiene más de 70 años y las cosas han cambiado mucho. Me dijo que cuando era niño, le enseñaron que la mayoría de los indígenas americanos fueron aniquilados por las guerras y el genocidio en curso durante la expansión de los europeos hacia el oeste. Obviamente esto sucedió, pero la realidad es que enfermedades como el sarampión, la viruela, etc., fueron responsables de la gran mayoría de las muertes. Las enfermedades se transmitían mucho antes de que los europeos llegaran a una zona y mataban gente antes de que vieran a ningún europeo. En última instancia, las enfermedades fueron responsables del 80 a 90% de las muertes indígenas. Mi papá esta vez porque tiene 70 años, así que las cosas han cambiado mucho. Me dijo que cuando era niño, le enseñaron que la mayoría de los indígenas americanos fueron aniquilados por las guerras y el genocidio en curso durante la expansión de los europeos hacia el oeste. Sí, todavía se enseña así en su mayor parte. Fui a una escuela cristiana y tuve que tomar una clase de ciencias de la creación. Nos enseñaron que antes del diluvio la Tierra tenía una atmósfera súper rica en oxígeno.
Por eso los dinosaurios eran tan grandes y los humanos vivieron tanto tiempo. La Tierra tenía una cúpula de cristal de hielo que la rodeaba y hacía música cuando salía el sol porque los soles emitían señales de radio. Dios hizo eso porque el universo cantó sus alabanzas. Creo que lo obtuvieron de un verso oscuro, los Salmos. Ahora soy ateo, pero en ese momento pensé que esta mierda era real. Mirando hacia atrás lo encuentro interesante. Clase de toma de imágenes sobre la historia de la Tierra Media. Habías aprendido de dónde vienen los hobbits y los elfos. No recuerdo si esto se enseñaba en la escuela, pero la mayoría de la gente pensaba que los dinosaurios eran reptiles de sangre fría en ese momento. Los creacionistas piensan que la ciencia todavía afirma esto, porque no aprenderán nada. Mi papá estaba leyendo revistas científicas y me contó sobre el impacto del meteorito, impactador KPG, que los dinosaurios eran de sangre caliente y que estaban relacionados con las aves. En los libros de historia aquí en Canadá, cuando yo era niño, decían que los nativos americanos amablemente permitieron que los europeos vivieran aquí. Se hizo también a través del comercio y el trabajo juntos. Mierda, no. Las personas fueron genocidas, torturadas, violadas y, literalmente, les fueron arrebatadas sus tierras, su cultura y sus hijos. No entiendo por qué carajo tuve que aprender esto cuando era adulto, a través de mi propia investigación y hablando con la gente. Me hizo enojar jodidamente. Todavía lo hace. En todo, haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Mierda. 1. Soy autista. Cuando trato a las personas como si fueran autistas, se enojan. 2. Encuentra personas que te traten bien y luego devuélvele el favor. No pierdas el tiempo tratando bien a las personas cuando ellas solo se aprovechan de esa amabilidad. Quizás no exactamente refutado, pero sí expuesto como una verdad a medias. En la escuela me dijeron que vivimos en una sociedad basada en el desempeño. Cuanto mejor te desempeñes, más éxito tendrás en tu carrera. Lo cual es un poco falso en sí mismo como algo independiente. Las carreras y los trabajos son siempre un negocio y no obtienes lo que mereces, sino solo lo que negocias. Un mejor desempeño le brinda más influencia en sus negociaciones, pero por sí solo no le dará aumentos ni mejores posiciones en su trabajo. La primera reacción de mi jefe al ver que soy bueno en mi trabajo suele ser que me da más trabajo que hacer y más responsabilidades, pero me mantiene con el mismo salario para maximizar sus propias ganancias. Mi maestra de escuela primaria nos dijo que la razón por la que lamemos los conos de helado con la punta de la lengua es porque esa es la parte de la lengua que sabe lo dulce. Con esa evidencia impresionante, compré en el mapa de la lengua cuando tenía 20 años. Sabía que era una tontería cuando estaba en el grado que fuera y podía saborear cada sabor en mi lengua. De hecho, creo que pudo haber sido lo primero que realmente me enseñó a ser escéptico sobre el mundo científico. Yo digo que siga enseñándolo, pero modifique la lección para desafiar las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes. Aclare al final y asegúrese de indicar que el mapa es una tontería, pero permítales entender que pueden refutar la evidencia y generar sus propias hipótesis adicionales que pueden probarse o rechazarse. Hicimos experimentos en nuestra clase y trazamos un mapa de la lengua. Todos descubrimos que podíamos saborear cosas prácticamente en todas partes, como 10 grupos de niños con diferentes mapas. Luego, el maestro nos mostró la respuesta correcta y su mensaje fue que hacer experimentos es difícil si no tienes cuidado. Décadas más tarde descubrí que todo era una tontería mientras escuchaba la radio en el auto. Me senté en un semáforo, alucinado y murmurando, Jesucristo. Dios mío, los profesores de primaria piensan que la secundaria es como inscribirse en un entrenamiento militar básico. ¿Lo juro? Mi maestra de 8º grado me dijo que la secundaria no me dejaba usar lápices, usar el baño durante la clase, reprobarme si llego un minuto tarde a clase, no me dejaba hablar con mis amigos en los pasillos, etc. Vieron una película de secundaria de Hollywood y pensaron que era real. No estoy seguro si se trata solo de maestros de primaria, pero he visto a muchos maestros que usan ese argumento solo para tener algo que respalde sus demandas o reglas estrictas. No es necesariamente porque no sepan lo que es mejor, sino que a menudo simplemente porque quieren salirse con la suya con cualquier exigencia o regla escandalosa que tengan y afirmar que la usan como preparación para la escuela secundaria o lo que sea que venga a continuación, hará que algunas personas se callen. Esto fue lo que dijeron mis profesores de primaria sobre la escuela secundaria. Si entregas una tarea en la escuela secundaria que no está escrita en cursiva, te darán un 0 sin mirar. Luego, cuando llegué a la escuela secundaria, el primer día, todos los maestros había declarado alguna variación de te daré un 0 si envías una tarea en cursiva. Estoy aquí para enseñarte, no para descifrar tus jeroglíficos. No podría estar más de acuerdo con el profesor.
Mi mamá tiene la letra cursiva más hermosa que he visto en mi vida. Cada línea es uniforme y perfecta. Es jodidamente ilegible. Ella constantemente se asegura de que sepamos quién se caga cuando ella muere, y su libro de recetas bien podría estar en un idioma que nadie ha visto en 5.000 años. Mi profesor de historia estadounidense de 10º grado solo aceptaba trabajos y respuestas de exámenes de ensayo escritos en cursiva. Fue el único en toda mi carrera en la escuela secundaria. No había necesitado usar, ni siquiera practicar, cursiva desde 4º grado, por lo que mi escritura era terrible. Y fui muy lento. Estaba bien para la tarea, pero rara vez terminaba un examen en clase. Me reprobó y terminé en mi única clase de escuela de verano. Mi calificación final fue 104, perfecto en todo, más algo de crédito extra. La culpa no fue mi falta de conocimiento, sino mi mala caligrafía, a la que nunca se debería haber permitido contar de esa manera y arruinar la mayor parte de mi verano. Es una tontería que los profesores piensen que la mala caligrafía es resultado de la pereza, cuando en realidad es uno de los mayores indicadores de una discapacidad de aprendizaje. Fuente: persona que fue criticada interminablemente por mi mala caligrafía y finalmente recibió un diagnóstico de trastorno del procesamiento visual cuando era estudiante de 2º año en la universidad y obtuvo la ayuda que necesitaba. Una vez que llegas a la escuela secundaria, nadie aceptará trabajos que no estén escritos en cursiva. Odiaba ese entrenamiento en cursiva en la escuela. La peor parte fue lidiar con mis tontos profesores que te reprenderían si la cursiva no era perfecta. Cuando llegué a la escuela secundaria, había abandonado la cursiva por completo. Una gran pérdida de tiempo para los niños. ¿Quieres decir que hacer que el Departamento de Agricultura creara un diagrama de lo que comemos fue una mala idea? No puedo imaginar por qué el tamaño de las porciones es tan grande según el Departamento de Agricultura. Siempre me pregunto qué podrían haber hecho los CDC o la FDA en su lugar. La ironía es que después de que recibieron críticas por haberlo hecho el Departamento de Agricultura, se volvieron privados para rehacer la pirámide después de unos 10 años, y que Jocks ganó esa oferta, aumentando posteriormente la cantidad de granos sugeridos para comer diariamente, jajaja. ¿Has visto el programa Analgésicos en Netflix? Es muy bueno y muestra cómo ofrecieron opioides al público como si fueran dulces porque no es adictivo. De hecho, recuerdo cuando me rompí la clavícula en el punto máximo y me dieron 120 pastillas de Vicodin con 5 recargas. Recuerdo que solo necesitaba la primera botella para el dolor real. Sí. Fue excelente. Actualmente estoy disfrutando de Fall of the House of Usher, que se basa en la familia Sackler. Bueno, por experiencia personal, y esto podría estar muy fuera de lugar, así que comente si es así. Estuve bajo control del dolor durante años durante periodos horribles y noté que rara vez me sentía drogado por los opioides. Simplemente notaba que no quería suicidarme por el dolor. Mi médico dijo que eso significa que realmente lo necesitaba y que no estaba mintiendo simplemente para conseguir medicamentos. Ahora, en cuanto a si quiso decir eso desde un punto de vista físico o mental, no sé. Finalmente logré hacerme una histerectomía y ahora ya no tomo medicamentos. Nunca he sido más feliz. La recuperación de la cirugía fue más fácil que mi periodo promedio. Esta es la diferencia entre dependencia de opioides, lo que usted describe anteriormente, y adicción. Dicho esto, la calidad de vida de la mayoría de las personas mejorará una vez que puedan dejar de consumir opioides, si eso les es posible. No es posible para todas las personas con dolor. La cirugía eliminó la fuente de su dolor y lo hizo posible para usted. Por supuesto, las personas dependientes de los opioides también pueden volverse adictas. La única vez que descubrí que se usaba registro fue para la admisión a la universidad. Una persona realmente inteligente tenía un montón de señales de alerta en su perfil, respondía sin cesar. Recibir cartas de rechazo que indiquen que sus registros no eran lo suficientemente claros como para presentar una solicitud allí. Salió bien, creo que es un abogado en una gran ciudad. Resulta que responder y discutir en clase cuando eres niño sienta las bases para ser un abogado exitoso. No existe nada parecido a un registro permanente. En realidad, es el rumor en la sala de profesores. Los únicos niños con registros semipermanentes tienen problemas de aprendizaje con un IEP. La única razón por la que tu reputación te precede en la escuela es si eres notable por buenas o malas razones, hasta el punto de que un maestro o administrador habla de ti con sus compañeros maestros. Esto no es estrictamente cierto.
De todos modos, en mi distrito, hay una carpeta para cada estudiante que lo sigue a lo largo de su carrera educativa y luego la guarda la última escuela a la que asistieron durante 5 años después de graduarse. Se trata principalmente de registros de reuniones del IPRC, informes de transición, al cambiar de escuela, etc. Y ese tipo de cosas mundanas. Muchos de ellos están básicamente vacíos, pero todos tienen una carpeta. Recuerdo que me dijeron que Colón pensaba que la Tierra era redonda y, literalmente, todos los demás en Europa pensaban que era plana. Y es por eso que al principio no pudo conseguir financiación para explorar porque todos pensaban que se iba a caer de un lado de la Tierra. Resulta que eso está tan mal que ni siquiera tiene gracia. Tuve un maestro de cuarto grado en los años 80 que nos enseñó que el alunizaje era falso, que la gravedad es una fuerza de empuje de las estrellas y que los cinturones de seguridad eran peligrosos y no debíamos usarlos. Así que los profesores también pueden ser chiflados. Jajaja. ¿Cuál fue la lógica detrás de que los cinturones de seguridad son peligrosos? ¿Vieron demasiadas películas en las que el cinturón de seguridad de la persona simplemente no funciona mientras se encuentra en una vía de tren en la que casualmente se acerca un tren? Eso nunca tuvo sentido para mí, incluso antes de que todos tuvieran internet en el bolsillo. En uno de mis HS. En las clases de inglés estábamos constantemente escribiendo ensayos sin que nos permitieran consultar los libros que nos habían asignado. Esto fue para prepararnos para el examen estatal final en el que nos darían una pauta de ensayo, que seguiría siendo un misterio hasta que realmente nos entregaran el examen, y no se nos permitiría traer ningún material externo con nosotros. Siempre me pregunté, ¿esperan que memoricemos cada detalle de cada libro que hemos leído para poder escribir un ensayo para este estúpido examen? ¿Estabas en el estado de Nueva York, por casualidad? Eso suena como su lógica de prueba. Nos darían una pauta de ensayo, que seguiría siendo un misterio hasta que realmente nos entregaran el examen, y no se nos permitiría traer ningún material externo con nosotros. También suena como SAT en pocas palabras. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.